Hola. Hola a todos. Bueno, en principio sí os voy a pedir, por favor, que al principio de la ponencia no habléis y que, por favor, que tengáis el micrófono cerrado, ¿vale? Al final, los últimos minutos sí que abrimos otra vez por si queréis hacer alguna pregunta y si no, ya a través del foro, ¿vale? Bueno, sin más, y dado que solo disponemos de 40 minutos para cada ponencia o para cada debate, empiezo con la presentación. Os voy a compartir el PowerPoint sobre el que voy a versar la ponencia. Bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Gómez y, bueno, pues al ser el promotor de este seminario, pues me ha parecido oportuno empezar la primera ponencia y he creído justo y necesario hablar un poco de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo de aquellos que empezaron esta cuestión que aquí nos reúne hoy, ¿no? Lo que es el salvamento de náufragos, ¿verdad? Bueno, pues sin más os empiezo a contar un poco la historia, ¿no? Cuando comienza todo esto, ¿verdad? A lo largo de la historia de la humanidad, los naufragios han formado parte de la vida de todas aquellas personas que tenían que hacerse a la mar, ¿no? Yo me atrevería a pensar que los primeros hombres que se atrevieron a cruzar aquellos primeros grandes ríos o aquellos primeros mares para acercarse a una isla que veían cerca o una zona cercana de la costa, pues se vieron en la necesidad de poner en riesgo sus vidas, ¿no? Probablemente en aquellos primeros momentos de la humanidad, pues algunos lo debieron hacer a nado, otros quizás se subieron en un tronco, pero lo que es seguro es que desde el principio seguramente tuvieron accidentes, tuvieron hundimientos de esas primeras embarcaciones que hacían, ¿no? Probablemente durante siglos esto ha ocurrido, ¿no? Y lo sabemos porque hoy en día pues hacemos muchas inversiones y descubrimos esos pecios de barcos tan antiguos, ¿no? De romanos, de griegos, de fenicios, nuestras costas, sobre todo el Mediterráneo, ¿verdad? Están llenas de todos estos vestigios, ¿no? Cartagena creo que Estas estaba personas que gestionando perdieron Episcopal. Pregúntaselo a Pedro Raja porque me suena algo de eso. No lo sé, ¿vale? por favor, podéis apagar el micrófono porque si no la ponencia no la puedo hacer. Si hacéis el favor, ¿vale? Vale, sí, os comentaba, ¿verdad? Que esto ha ocurrido, ¿no? Desde los principios en los que la humanidad se ha hecho al mar, ¿no? Los naufragios han ocurrido, ¿no? Tenemos constancia de ella, ya os digo, por todos esos pecios que hoy en día seguimos estudiando y que nos demuestran esa problemática que ha ocurrido durante siglos y siglos y siglos de historia de la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues el gran problema ha sido que durante todos esos siglos, y siglos, como os digo, y milenios, la humanidad no ha podido hacer nada, no ha podido hacer nada ante esa situación, ¿no? Los hombres se hacían a la mar y muchas veces esos naufragios ocurrían en aguas en las que para nada nadie podría saber lo que les estaba ocurriendo. Y la única suerte que podían tener es los medios que por ellos mismos pudieran alcanzar si estaban cerca de una isla y podían refugiarse en ella o si se podían ayudar porque eran embarcaciones que iban unas junto a otras, pero la mayor parte de ellos probablemente perecieron, ¿no? Perecieron sin tener quien los ayudara, ¿no? Es una impotencia durante siglos y siglos y durante miles de años, ¿no? Ha ocurrido así. Sí es verdad que durante todos estos siglos no se pudo hacer nada, pero sí es verdad que a partir de un contexto histórico, a partir de la Revolución Francesa y a partir de los movimientos ideológicos humanistas que surgen en el siglo XVIII, la humanidad empieza a replantearse todo este concepto de, bueno, no hacemos nada, ¿no? Que pasamos de esta gente que se está muriendo en el mar, ¿no? Probablemente se cree y se piensa que haya sido Gran Bretaña el primer país, el pionero, en empezar a plantearse este problema, ¿no? Y en generar unas primeras asociaciones de voluntarios que salían al menos a ayudar a aquellos barcos que podían naufragar cerca de las costas, ¿no? Se dice y se cuenta, aunque en esto, pues como todo, cada país tiene su propia historia, ¿no? Y se pelea en algunos países como Inglaterra o como Holanda, ¿no? Para contar cuál fue la primera historia, cuál fue la que motivó este hecho, ¿no? De poderse plantear el decir, vamos a hacer algo, ¿no? Por estas personas que mueren, ¿no? Bueno, la historia cuenta que en 1789 los ingleses tienen un naufragio
que parece ser que conmueve a la opinión pública porque es presenciado por muchas personas desde la costa, ¿no? Y se habla del encallamiento del Soul Sides en 1789, ¿no? En el cual pues vieron como las gentes de la población de esa costa vieron como esas personas que iban en ese barco iban muriendo poco a poco sin que nadie pudiera hacer nada, ¿no? Aquello parece ser que suscitó la necesidad de hacer algo, ¿no? Y se empezó a promover. Y parece ser que los ingleses pueden contarnos que en 1824 se plantean de una forma ya oficial y unificada hacer algo en serio en este sentido, ¿no? Y crean la pionera RNLI, que tanto hablamos muchas veces por ahí en los grupos de Facebook y de WhatsApp, ¿no? Esta institución como veis, surge a principios del siglo XIX. A lo largo de la historia sigue siendo un referente, lo fue en su momento y lo sigue siendo hoy en día, ¿verdad? Siguen permitiéndose, digamos, el lujo, ¿no?, de decir frases tan interesantes como la de no necesitamos ni pedimos ayuda, ¿no?, a las instituciones, a los gobiernos, ¿no?, y únicamente se financian con el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Cuentan con un prestigio de prácticamente 2 siglos que les da un prestigio que hace que todo el mundo hoy en día siga apoyándolos, ¿eh? Es muy importante hablar de ellos porque creo que son el referente, probablemente fueron los pioneros, probablemente junto con holandeses. De hecho, tienen una vinculación bastante importante, holandeses y británicos, ¿vale? Como os digo, la RNLI, una institución considerada también real, algo que me llama la atención, ¿no? Algo que aquí quizás no tenemos, ¿no? Pero bueno, que refleja un poco pues, la importancia que tiene para los británicos esta organización, ¿no? Que es una organización, repito, de voluntarios. Bueno, vamos a hablar un poco del principio, ¿no? ¿Con qué hacían estos hombres esos salvamentos, ¿no? Pues en un principio salían con botes a remo, unos botes a remo que diseñaron de forma especial para que tuvieran una flotabilidad adicional, que permitiera que el bote nunca se hundiera y que si el bote volcaba por el oleaje, lo pudieran adrizar y volverse a subir a ellos. Ellos, fijaros, contaban con muy pocos medios, llevaban unos chalecos con flotación inherente de corcho, o sea, realmente eran chalecos de corcho. Aquí tenéis una imagen de una de las tripulaciones de estos primeros botes, de principios del siglo XIX. Podemos definirlos realmente como héroes, ¿no? Héroes que arriesgaban sus vidas en botes a remo, algo que hoy quizás nos parezca una locura, ¿no? Pero en aquel entonces no había otra cosa, no había embarcaciones a motor. Y ahí lo veis, 12 hombres que se hacían a la mar para acercarse a un barco que probablemente había encallado en una zona peligrosa con olas rompientes y que trataban de salvar las vidas de esos hombres y a veces sí podían alguna que otra mercancía, ¿no? de esos barcos ya perdidos. También había situaciones en las que, como era imposible acercarse por el mar, por el estado de la mar, se veían en la necesidad de lanzar unos cabos y montar una especie de tirolinas, ¿no? que se llaman andariveles. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo rescataban a los marineros de esos barcos, ¿no?, que habían encallado. Veis aquí también un cañón con el que se lanzaba el cabo que hacía de tirolina, ¿no? Ya os digo que el nombre es el de andarivel. Aquí también tenéis una imagen de esos primeros equipos con los que también lanzaban, ¿no?, con cohetes, también lanzaban esos cabos que después tensaban desde uno de los mástiles a un trípode que montaban en lo alto de un acantilado o en tierra para poder sacar a las personas y también alguna que otra mercancía para salvar, ¿eh? Bueno, vamos a hablar también un poco de lo que pasó en España, porque, bueno, pues también los españoles también tomamos conciencia de este problema en un momento dado. Quizás somos un poquito más tardíos y tenemos que recordar algunas figuras que probablemente nadie conoce en España, ¿no?, pero que para nosotros deben ser de importancia, ¿no? Y son estos dos señores, ¿no?, el capitán de navío, don Cesáreo Fernández Duro, y el capitán de fragata, don Miguel Lobo, que en 1861, años después de que los ingleses ya tuvieran establecido todo esto, consiguen convencer a las autoridades del Ministerio de Fomento de la necesidad de hacer algo en favor de los náufragos. Fijaros, hoy en día el Ministerio de Fomento sigue siendo quien tiene las competencias del salvamento marítimo. Pero fijaros,
en el siglo, a mediados del siglo XIX, estos dos señores son los primeros que se atreven a poner en conocimiento de la sociedad una necesidad importante, en el hacer algo por las personas que perecían en las costas españolas. Mirad, estos señores lo que consiguen en aquellas fechas es, a través de la RNL británica, conseguir los 7 primeros botes autoadrizables de tipo Beach Peak. Estos botes los habían diseñado los ingleses y aprovechaban la experiencia que habían adquirido durante años para ir mejorándolos poco a poco. Tengo que deciros que a día de hoy el RNLI sigue teniendo sus propios astilleros y que siguen fabricando sus Atlantis y sus barcos de todo clima, los siguen fabricando ellos y que los comercializan incluso y los venden a otros países. Pero su experiencia, como veis, data de hace 200 años. Con lo que digan yo creo que es a tener muy en cuenta. Bueno, aquí veis un poco una imagen de cómo eran esos primeros botes, ¿no? Esos primeros botes que llegaron a España para iniciar un servicio de salvamento de náufragos. Bueno, tenemos que mencionar un hecho histórico que me parece de bastante relevancia e importancia, ¿verdad? Veréis, en el 1873 en España ocurrió un acontecimiento histórico peculiar. Hay una región de España, ni siquiera es una zona de una provincia, de la provincia de Murcia, en Cartagena se produce una especie de alzamiento en el que Cartagena se plantea ser independiente de España. Por ello se motivó las guerras cantonales y concretamente hubo una batalla naval cerca de las aguas de Cartagena en la que la Armada Española se enfrenta a una armada formada por varios buques de Cartagena. Fijaros hasta dónde llegó la situación, que Cartagena se planteó, los cartageneros se plantearon convertirse en un estado más de Estados Unidos para salir de España. Hoy esto nos parece un poco curioso, ¿no? Sobre todo como después de todas las cuestiones que estamos teniendo en España con los movimientos independentistas de Cataluña y otras regiones, ¿no? Pero fijaros, en el siglo XIX, en el 1873, Cartagena se planteó algo parecido. Bueno, esta historia provocó que, a sabiendas de esa batalla naval que se iba a producir, la Cruz Roja Española de aquella época toma conciencia de la problemática que se va a producir y fleta un barco ambulancia, ¿vale? El Buenaventura. Me parece de vital importancia que recordemos este hecho, porque es un hecho histórico y consta en la historia probablemente como la primera barco ambulancia que daba respuesta a una batalla naval. Probablemente después los ejércitos incorporarían otro tipo de barcos que cumplirían con esta función. Bien, sigue el tiempo ocurriendo y en España pues hay que plantearse estas cosas. Parece ser que las fechas que datan como inicio de los primeros movimientos son 1873, en la que surge la primera asociación de salvamento de náufragos en Santander. Hay que decirlo, los cántabros son los primeros en hacer algo que verdaderamente funciona. Hay que mencionar que hay un hecho anterior, y es en el puerto de Valencia hay un movimiento que intenta crear una asociación también de salvamento. Se llegan a comprar incluso botes a remo, pero parece ser que no perduran en el tiempo, con lo que no se establecen finalmente como una asociación duradera en el tiempo. Por eso hay que decir y mencionar que la primera es la de Santander. Sí que después, a la zaga, 2 años después, gracias a la influencia británica en Águilas, en Murcia, surge la primera asociación filantrópica para el socorro y auxilio de náufragos. Hay que decirlo, los segundos los murcianos en Águilas. Y los terceros, hay que decirlo, le toca a San Sebastián. A raíz de una galerna, parece ser que se toma la iniciativa y se crea también una asociación de voluntarios que compran botes a remo y salen a hacer salvamento, ¿vale? Bien, aquí tenéis una constancia de ello, de 1879, donde vemos el primer manual escrito sobre técnicas de salvamento marítimo. Os animo a buscarlo por la red porque está, y podréis acceder a él y leerlo. Bien, tenemos que hablar también de otra figura histórica de vital importancia en España, ¿vale? De don Martín Ferrero Peralta. Este señor, que curiosamente no era un marino, sino un funcionario de la Dirección General de Hidrografía, este señor tuvo la oportunidad, era un madrileño que por su trabajo
tenía acceso a los datos de todos los naufragios que ocurrían en las costas españolas. Y el hecho de tener constancia de todos esos datos le permitió confeccionar un mapa de esos naufragios y pudo demostrar que había puntos en la costa española donde se producían la mayor parte de los naufragios. Y él utilizó esa información para conmover la mentalidad de las gentes de su época para demostrar que había una necesidad de establecer un sistema a nivel nacional, siguiendo el ejemplo de estos 3 casos que os he contado antes, pero que se replicara en esos puntos donde había mayor incidencia de naufragios para establecer una serie de estaciones de salvamento. ¿Vale? Hay un libro muy importante que intentaré luego poner el link, que cuenta, ¿no? Este señor esa necesidad y explica de una manera extraordinaria cosas que después ocurrirían, un siglo después, ¿no? Él ya adelanta cosas como la del Titanic, él adelanta cosas, la problemática del Titanic, la falta de botes de salvamento en los buques de pasaje, o sea, cosas muy curiosas, ¿vale? Trataré en el seminario, en el blog del seminario, incluiros el link a ese libro porque de verdad os recomiendo muchísimo su lectura. Bien, parece ser que ya en el 1880 se toma conciencia de todo esto y el 12 de diciembre de ese año se consigue fundar la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, ¿vale? Y es su primer presidente el almirante don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Casal. Aquí tenéis una imagen y aquí tenéis a la derecha el logotipo que utilizaron en aquella época para la Sociedad de Salvamento de Náufragos. ¿Vale? Esta sociedad de náufragos, como os digo, estaba compuesta por voluntarios. Eran voluntarios, pero sí es verdad que tenían una pequeña remuneración, ¿vale? Es curioso, esto suena un poco extraño, pero sí parece ser que por cada rescate que se hacía, sí que percibían una pequeña remuneración, que se dividía lo que eran los marineros, que eran los que remaban, y el que hacía de patrón, que era el que llevaba el timón. Sí que había. Todos sabéis, porque lo conocéis, sabéis que cuando se rescata un barco, o se rescatan unos bienes de un barco, la ley del mar permite tener un porcentaje. Pues parece ser que era en proporción a este hecho, ¿no? Esto es algo muy antiguo, ¿no? De hecho, sabéis que hoy en día seguimos pudiendo cobrar los remolques, por esta razón, pero sí es verdad que el salvamento de las vidas no se puede cobrar, ¿vale? Hay que mencionarlo. Pues esta gente sí que tenían un pequeño incentivo que les permitía, pues no sé, sobrellevar un poco mejor su carga, ¿no? Tenían la obligación de entrenar todas las semanas, en fin, era un poco algo parecido a lo que todos conocemos hoy en día, pero bueno, con algunas variables, ¿vale? Bueno, es importante recordar también cómo se estructuraban, ¿no? Porque esto, la forma en que se estructuraban, probablemente provocó algo que después vamos a mencionar, ¿vale? Se estructuraban en secciones marítimas con una distribución desigual en todo el territorio nacional y con unos medios heterogéneos. Esto creo que sigue cumpliéndose. Pero sí es verdad que tenían una estructura un tanto federalista, de tal manera que cada estación o cada provincia se autogestionaba. Eran un poco independientes por provincias, ¿vale? Es un poco un modelo, como os digo, federalista, tal y como son. Bueno, aquí tenéis una imagen del bote San de Dios, perdón, salvavidas Juan de Dios, disculpadme. Bien, mirad, aquí tenemos un ejemplo de la provincia en la que yo estoy y os muestro un poco las 2 estaciones que tengo conocimiento que existieron en la provincia de Alicante, ¿no? La de Denia y la de Torrevieja. ¿Por qué estaban en Denia? Pues como todos sabéis, los que vivís en el Mediterráneo, pues es un saliente de la costa española donde se producían una mayor parte de incidentes, ¿no? El de Torrevieja, pues tengo constancia, incluso a día de hoy, que es una zona donde, bueno, pues sigue haciendo falta el salvamento, ¿no? Porque es una zona que está alejada de otras, donde sí que hay recursos de salvamento y tal. Y bueno, pues en aquella época pues parece ser que también fue así y por ello se instalaron estas estaciones, ¿vale? Mirad, aquí tenéis algunas imágenes de las calzas que utilizaban para los andariveles de Torrevieja. Aquí tenéis un poco la estación, que la veis con sus tripulantes, con un barco y sus tripulantes, de aquella época. Bueno, va pasando el tiempo y la sociedad de salvamento de náufragos pues va tratando de subsistir de aquella manera, ¿no? Como os decía, de aquella forma un poco desigual, cada provincia se gestionaba como podía, buscaban fondos de las donaciones, de personas, de gente importante, en fin, de todos aquellos que recibían su ayuda, en fin, un poco pues como cualquier asociación de voluntarios. Llega el siglo XX.
¿vale? Ha pasado ya unas cuantas décadas y entra el siglo XX. Y ocurren algunos accidentes que todos conocemos, sobre todo por películas, ¿verdad? Parece ser que el hundimiento del Titanic fue, yo siempre digo lo mismo, quizás el Titanic fue una gran arrogancia de la humanidad, ¿no? Pensar que éramos capaces de construir buques de pasaje insumergibles, ¿no? O sea, de hecho, así se vendió el Titanic en aquella época, ¿no? Decían que era capaz de no hundirse, ¿no? Y ya veis, duró poco cuando tuvo un accidente para el que no habían pensado. Y esa arrogancia provocó pues, que ese barco no llevara suficientes botes de rescate, ni balsas salvavidas, ni nada por el estilo que permitiera que todo su pasaje y toda su tripulación se pudiera salvar, ¿no? Parece ser que a raíz de esto, un poquito después, se toma conciencia a nivel internacional y se plantea que hay que hacer las cosas de otra manera. Se crea el primer convenio SEBIMAR a nivel internacional y diferentes países se suman y lo aprueban y empiezan a implementar medidas de seguridad a bordo de los buques mercantes, de pasaje o del que fuera en cuestión. Bien, seguimos en el tiempo. En España sigue funcionando nuestra sociedad de salvamento de náufragos, como pueden, van tirando. La RNLI sigue funcionando a tope, lo sigue haciendo muy bien. Otros países se suman de la misma manera que se suma España y seguimos, ¿no? Pero de repente en España ocurren cosas como la guerra civil. La guerra civil parece ser que supone un golpe catastrófico, ya no solo para muchas cuestiones, pero parece ser que para la sociedad de salvamento de náufragos supone un batacazo impresionante, porque claro, dejan de percibir fondos, deja de ser una prioridad lo que ocurre en el mar y se centran los hombres de aquella época y las mujeres de aquella época en sobrevivir a una guerra catastrófica, ¿no? En la que españoles se matan unos entre otros. Parece ser que eso deja fatal a la sociedad de salvamento de náufragos, sin medios, sin hombres, sin posibilidad, pero a pesar de todo, bueno, termina la guerra civil, pasamos la posguerra y la sociedad de salvamento de náufragos continúa como puede, pero subsistiendo prácticamente cada vez con menos medios y con menos capacidades. Parece ser y se cuenta que en aquella época España era un lugar en el cual los marinos mercantes intentaban no pasar cerca de nuestras costas porque sabían que era un lugar donde era imposible recibir ayuda si había un problema, con lo que entendían que era una zona peligrosa para navegar, porque si pasaba algo, no pasaban. Si había una situación de tempestad o alguna cosa de este tipo, evitaban nuestras costas, ¿vale? Bien, sabemos, termina la guerra civil, entramos en el periodo del régimen franquista y España permanece durante varias décadas en un aislamiento que hace que no se preocupe por muchas cosas y que no sea interpelada por otros países para que haga determinadas cosas. Pero sí es verdad que a raíz de la Guerra Fría parece ser que hay una cierta apertura por parte de Occidente a España como aliado y hace que a partir de 1960, que es cuando se firma un nuevo convenio que trata de aunar mejoras y nuevas normas sobre seguridad en el mar, hace que España empiece a tener una relevancia en el mundo occidental y le permiten que participe en estas cosas. Pero, curiosamente, ¿vale? España no se toma en serio este tema hasta 11 años después, ¿vale? Parece ser que el régimen franquista en aquella época se ve un poco condicionado porque empieza a firmar esos convenios internacionales y claro, esos convenios internacionales le dicen a España, le están diciendo que tiene que hacer algo en pro de la vida en el mar y que tiene que montar servicios de salvamento en la costa o unidades que puedan prestar este servicio. Bien, parece ser que en ese momento, ¿vale? El régimen franquista no ve con buenos ojos el modelo organizativo de la sociedad de salvamento de náufragos, que sigue vigente, que sigue funcionando como puede, con los medios que tiene, sigue funcionando. Y parece ser que no lo ve interesante, no le gusta ese modelo de gestión federalista independiente y prefiere más un modelo más centralista. Parece ser que fija sus ojos en la Cruz Roja, una Cruz Roja que había estado hasta ese momento, incluso había participado con él durante la Guerra Civil, porque es curioso, pero somos el país donde hemos tenido dos cruces rojas al mismo tiempo. Durante el periodo de guerra de la Guerra Civil tuvimos la Cruz Roja de la República y la Cruz Roja del bando de los franquistas.
¿vale? Parece ser que al finalizar la contienda, entendemos que la Cruz Roja que perdura es la Cruz Roja que estuvo en el bando franquista. Eso hace que cuente con el beneplácito del régimen para ofrecerle y pedirle que tome la iniciativa en conformar unas unidades militares, porque la Cruz Roja de aquella época, como os digo, es militar, que presten el servicio de salvamento en la costa. Y es a raíz de algunos acontecimientos, también hay que decirlo, parece ser que en La Coruña hay también un naufragio que conmueve las mentalidades de la época, se produce el hundimiento de varios barcos de pesca y de algún mercante, y eso hace que se tome conciencia. Y parece ser que la Subsecretaría de Marina Mercante de entonces, la Liga Naval Española, que a día de hoy sigue existiendo y que tomó parte en aquel hecho, la Cruz Roja Española de esa época y la propia Sociedad Española de Salvamento de Náufragos existente, pues se plantean el crear la Cruz Roja del Mar, ¿vale? La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, como digo, está en un formato muy precario de medios y de capacidades humanas y materiales. Por tanto, pues bien, no queda más remedio que asumir el hecho de que se va a crear una nueva organización dentro de otra organización que va a prestar este servicio dentro de un modelo militarizado de aquella época. ¿Vale? Con el objetivo, ¿no? Aquí lo tenemos, procurar el salvamento de las personas que se encuentran en peligro en la mar a lo largo de las costas españolas o en aguas interiores navegables, así como llevar a cabo cuanta labor humanitaria pueda realizar en favor de las gentes del mar. Ese fue el lema de aquella época, del 1971, cuando se crea la Cruz Roja del Mar. ¿Vale? Mirad, fijaros, aquí tenéis un hecho concreto también, ¿no? Un año después, me llama la atención porque es un año después cuando la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, que fue creada en 1880, finalmente se integra en la Cruz Roja Española, ¿vale? En la Cruz Roja del Mar, se integra un año después de la creación de la Cruz Roja del Mar. ¿Vale? Y en ese momento todos los bienes, derechos y obligaciones de estos pasan a formar parte de la Cruz Roja Española. Aquí os pongo un ejemplo de mi provincia, ¿no? Donde veis la estación de salvamento de náufragos de aquella época que hoy, a día de hoy, bueno, aunque esta es la parte por donde salían los botes a remo y esta es la entrada, pero es el mismo edificio. Pero hoy es la asamblea... Es la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Denia. Como veis, o sea, lo que fue la estación de salvamento de náufragos, hoy es la Asamblea de Cruz Roja Española en la localidad de Denia. Bien, como os digo, es en el 1971 cuando se crea la Cruz Roja del Mar, ¿no? Mirad, aquí tenéis una de las primeras unidades que empieza a prestar servicios. Son las tintoreras. Me atrevo a deciros que podéis ver una que está expuesta en una rotonda a la entrada del puerto de Valencia. Bien, los niveles de respuesta de la Cruz Roja del Mar en aquella época, como veis, son bastante parecidos a los actuales y a esto se comprometieron. Tenían unos niveles C, unos niveles A y unos niveles intermedios, nivel B. El nivel C pues eran las 5 millas, nivel B hasta 12 y el nivel A llegaba hasta las 25 millas de la costa. Quitar el micro, hacer el favor. Por favor, si no os importa quitar el micro. Luis, es el amigo Luis que tiene el micro puesto. Haz el favor, Luis, quita el micro. Bien, aquí tenéis... Luis no tiene el micro puesto, ¿eh? Aquí tenéis una Lima Sierra Alfa Mike de aquella época, con capacidad para llegar hasta las 25 millas, o al menos, bueno, tenían capacidad. Eran barcos que tenían ciertas cualidades, pero hoy en día, pues, digamos que un tanto obsoletos para el día de hoy, ¿no? Lentos para las necesidades de hoy, ¿verdad? Pero que cumplían en aquella época la correcta funcionalidad. Y además, me atrevo a decir que en aquella época probablemente sí que estaban al nivel de lo que probablemente ocurría en el resto de países, ¿no? Sí que es un momento en el que, bueno, pues se toma una iniciativa bastante interesante, se hacen congresos, se viaja a otros países, nos volvemos a informar de qué hacen británicos, de qué hacen otros países, tomamos conciencia del hecho, ¿vale? Hay que decirlo que sí que es un momento importante y en el que se toma conciencia y se empiezan a hacer las cosas bien. ¿Vale? Las nivel B, como veis, se inician con las tintoreras, que eran barcos de casco rígido, pero con el tiempo se van incorporando una nueva invención que son las semirrígidas, embarcaciones mucho más ligeras, con bastante más estabilidad y capacidad, una capacidad de velocidad
uso mayor y como os digo, ¿no? Bastante buena, ¿eh? Con capacidad para llegar hasta las 12 millas, ¿vale? Bueno, un poco aquí tenéis una imagen de una de las que hoy en día, bueno, esta ya no está operativa porque se ha perdido, era la de Denia, y un poco las características técnicas, ¿vale? Bien, como os digo, las tripulaciones eran voluntarias, 3 tripulantes, patrón, marinero, marinero rescatador, en fin, un poquito todo lo que podían tener, ¿no? Cosas curiosas, embarcaciones con capacidad de ser autoaderizables en caso de vuelco, ¿vale? Las nivel C, que eran las de 5 millas, que se dejaban más para trabajo cerca de la costa, en playas y demás. Bien, en 1972 empezó la unificación, pero en 1989 desaparece la Cruz Roja, ¿vale? La Cruz Roja toma la iniciativa de dejar de ser militares y pasan a ser una organización civil y se modifican una serie de cosas. Y lo que era la Cruz Roja del Mar, que tenía digamos, un formato muy militar, pasa a ser el programa de salvamento marítimo de la Cruz Roja, ¿eh? Unos años después, en 1992, el Estado toma conciencia de que esto no se está haciendo todo lo debido y se crea la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, SASEMAR, que todos hoy conocemos como Salvamento Marítimo. Pero como veis, tiene una antigüedad de algo menos de 30 años. En 1995, la Cruz Roja firma un convenio con la Sociedad de Salvamento para seguir prestando el servicio como voluntarios. La sociedad se queda como una entidad público-empresarial más centrada en los remolques de altura, con buques mercantes y demás, y la parte de voluntarios se la siguen dejando a Cruz Roja para que siga gestionando el personal voluntario. Aquí tenéis una relación de las 43 bases que a día de hoy siguen estando funcionando y con el soporte económico que da la sociedad de salvamento, en torno a los 20 y tantos mil euros al año. Bueno, se me olvida deciros que la mitad de las embarcaciones están costeadas por SASEMAR y la otra mitad están costeadas por Cruz Roja, aproximadamente. Vale, las funciones, pues salvar vidas y las principales, y otra, pues ya, salvar barcos y luchar contra la contaminación como actividades del programa secundarias, ¿vale? Vamos a hablar de otras organizaciones de voluntarios en España, porque parece que solo existiera la Cruz Roja, pero no es así, hay muchas más, ¿vale? Tengo que hablaros de Salvacat, una asociación de voluntarios que fueron capaces de restaurar una antigua Lima Sierra Alfa Mike y que a día de hoy están incorporando una serie de embarcaciones con las que están empezando a prestar servicios en la localidad de Arensis del Mar. Cosas tan curiosas como la de Calafels, una asociación de voluntarios que han recuperado un bote a remo del siglo XIX y que presentan y muestran en sus fiestas. Open Arms, que todos conocemos, una organización que surgió a raíz del problema de la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo. Salvamento Marítimo Humanitario, de la misma índole, con base en el País Vasco y que también a día de hoy está prestando servicio en el Mediterráneo. Proemain, una organización de voluntarios andaluces con la que tuve el honor de participar en la isla de Lesbos durante la crisis de los años pasados. Emerland, también, una organización que ha surgido en Canarias. Voluntaris de la Mar, una organización de reciente creación que también ha tomado conciencia de una necesidad y es dar apoyo en los servicios preventivos en actos deportivos náuticos, como travesías a nado, triatlones, regatas y demás en la Comunidad Valenciana. Bueno, no me puedo ir sin hablaros también de cuerpos voluntarios en otro mundo, ¿no? Aunque he empezado hablando de la RNLI, ¿vale? Tengo que hablaros de la Guardia Costera canadiense, que dispone de una gran cantidad de voluntarios integrados en el guardacostas oficial. Del guardacostas irlandés, que al igual que los canadienses también dispone de voluntarios. De Alemania, donde la mayor parte de ellos me atrevo a decir que son voluntarios. De Holanda, que os digo que rivaliza en historia con los ingleses. De Francia, donde todos son voluntarios y llegan a tener embarcaciones de este porte. De Suecia, del propio Estados Unidos, el guardacostas estadounidense tiene una sección de auxiliares, no van armados, pero sí que tienen competencias de vigilancia y de control de embarcaciones de recreo. Y, cómo no, hablar de la RNLI, por ser para mí, creo, el referente mundial. Sin más, chicos, muchas gracias y espero que os haya servido un poco para conocernos un poquito mejor.
Si alguien tiene alguna pregunta, tengo 5 minutitos, decirme. Y si no, pues pasamos a grabarlo. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido muy interesante. Pasamos a grabarlo y lo subiré al blog para que esté disponible para toda la gente, para que lo pueda ver a posteriori. Si podéis compartir toda esta idea, os pido por favor que participéis. Tenemos mucha necesidad de compartir mucho conocimiento, muchas inquietudes. Hay necesidad, tenemos muchos días por delante de confinamiento y podemos aprovechar esto para que sea positivo. Os animo a participar, os animo a que planteéis temas de debate, os animo a que hagáis ponencias. Todo es válido, todo se puede escuchar, todo se puede hablar. De forma educada podemos llegar a conseguir objetivos. Somos muchos y no pocos los que creemos en esto y que quisiéramos que esto fuera adelante y que dure, si hace falta, pues otros 2 siglos más, ¿vale? Os animo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. A vosotros. Muchas gracias.